buenas noches. Estoy muy feliz de estar acá en Matamoros por primera vez participando en mi TED, en mi primera TED. Y después de ya 4 meses de que fue 1 de julio, pues hoy vengo a contarles mi experiencia de qué fue lo que yo gané al perder en las urnas, en mi primera elección. Pero antes me gustaría contarles por qué empecé a hacer política en primer lugar y por qué decidí que me quería dedicar a la política. Para demostrarles que a veces la política o la iniciativa de querer participar nace de temas muy personales que te mueven, que te duelen, pero que también te pueden inspirar. Tenía 10 años cuando tuve el primer contacto con una campaña electoral. Mi mamá participaba coordinando la campaña de mi tío a presidente municipal en un municipio rural muy distinto a una ciudad en la que yo había crecido, eso de Chihuahua. Y era un municipio de no más de 600 personas, ¿no? Entonces era una campaña rural, chiquita, muy distinto al contexto de ciudad en el que yo había crecido. Y creo que ahí me di cuenta lo importante de los procesos electorales, ¿no? Al haber estado en contacto pues, con todas las personas que estaban participando en la campaña, las personas que iban a los mítines, me di cuenta que las campañas electorales en este país sirven como un espacio de esperanza, de tener elecciones que nos emocionan, de tener representantes que por fin puedan hacer algo distinto, de que las cosas por fin cambiaran. Después me interesé más en la política porque era de las primas que durante las cenas de Navidad, en lugar de estar con los primos, me sentaba en las mesas donde los adultos discutían de política. Porque siempre entendí que cuando se hablaba de política se hablaba del país y que cuando se hablaba del país evidentemente se hablaba de lo que yo más amaba. También me di cuenta que quienes generalmente hablaban de política eran esencialmente hombres. Pasó el tiempo, entré a la preparatoria, participé dentro de la política estudiantil, fui vicepresidenta de mi preparatoria y hacíamos lo que hacía cualquier organización, ¿no? Asociación estudiantil, organizar la vida estudiantil, procurábamos fondos para visitar el interior del estado, para hacer visitas a la comunidad y fue ahí donde pues, entendí, porque se empezaron a acercar evidentemente partidos políticos a lo que estábamos haciendo, me di cuenta que la única forma de hacer política fuera de las aulas y fuera de digamos, este espacio que es la política estudiantil, tenías que hacerla solo a través de un partido político. Evidentemente, nunca me sentí identificada por ningún partido político y más en un estado de Chihuahua donde hay de 2 sopas, ¿no? No me sentí identificada. También entendí que quienes hacían política pues eran personas que lucían de cierto modo, ¿no? Hombres de más de 50 años, que vestían de traje, que hablaban cierto lenguaje y pues yo nunca me sentí, digamos, representada para estar en uno de esos espacios. Se vino la decisión de entrar a la universidad y con eso la decisión de estudiar comunicación, porque creo que en un país tan violento y tan desigual como el nuestro, el periodismo me parece que siempre ha sido una herramienta fundamental para hacer llamar a rendir cuentas a los poderosos. Así que digamos que decidí no hacer política institucional, pero veía en el periodismo una manera, digamos, de seguir incidiendo en la vida pública de mi país. Empecé a estar en la universidad, empecé a trabajar en un periódico como coeditora, pero digamos que la inquietud de seguir haciendo cosas políticas pues nunca me abandonó. Me empecé a involucrar todas las tardes y todos los fines de semana en colectivos en temas de movilidad, me tocó salir a marchar para que cesara la violencia, me tocó participar en asambleas feministas, me tocó estar en contacto con organizaciones que trabajaban con población infantil que vive en la calle. Y esencialmente lo que me empecé a dar cuenta es que la sociedad civil en este país resiste todo el tiempo y lucha todo el tiempo. Y el gobierno y sus instituciones responden muy poco. Después se vino 2012, que creo que es una época que me atrevería a decir que a muchas personas de este salón quizás le tocó en algún sentido. Y creo que ese año nuestra generación, yo tengo 28 años, nuestra generación topó con pared, ¿no? Nos dimos cuenta que participáramos o no participáramos, alguien siempre iba a ganar una elección, alguien siempre iba a ocupar un curul y alguien siempre iba a tener acceso a presupuesto público. Y que esencialmente esas personas que ganaban elecciones, que ocupaban curules y que tenían acceso a presupuesto público, no les motivaba a hacer política, lo que a nosotras que estábamos, digamos, fuera de las instituciones nos llamaba a hacer política. La posibilidad de construir un país distinto, la posibilidad de que las mujeres pudieran caminar sin miedo por las noches durante las calles y la posibilidad también quizás de que mi generación volviera a tener una pensión y seguridad social como si la tuvieran nuestros padres.
Así que, pues un grupo de jóvenes valientes con los que hoy sigo haciendo política, nos empezamos a reunir alrededor de la idea de no podemos seguir delegando la política a las demás personas. Esta foto de arriba es, digamos, de las primeras reuniones que estábamos teniendo en la Ciudad de México para organizar un partido político. Eso fue en 2013. Pronto nos dimos cuenta que hacer un partido político en este país es muy complejo, ¿no? Para participar políticamente en este país, o eres un lobo solitario a través de una candidatura independiente, o participas a través de un partido con todas las ventajas y las desventajas que eso implica. Éramos no más de 20 personas que estábamos muy entradas en el tema y nos dimos cuenta que no teníamos la experiencia ni la capacidad para participar a través de un partido político. Pero se aprobaron las candidaturas independientes y dijimos, bueno, no vamos a desistir de la idea de hacer política y de participar para recuperar las instituciones, pero lo vamos a hacer a través de una candidatura independiente. Nos organizamos, impulsamos la primera candidatura en el Congreso de Jalisco Independiente de Pedro Kumamoto y ganamos. Esta fue una fotografía de 2015 que dice Kuma bromeando que se parece más a un concierto de Café Tacuba, pero en ese momento me tocó estar de las 3 personas que estuvimos de tiempo completo en esa campaña y las cientos de voluntades que hicieron posible que llegáramos al Congreso local sin deberle nada a los poderosos. Tuvimos cerca de 20,000 pesos de dinero público, lo demás lo recaudamos de dinero privado. Hicimos una campaña austera, colectiva, que estuvo en la calle, que emocionó a las personas y que sacó a 57,000 personas a votar. A partir de ahí me tocó estar, digamos, tras bambalinas. Estuve 3 años participando también dentro del equipo de Pedro a través de una convocatoria abierta y junto con él 6 personas que estuvimos en ese pequeño equipo en una sala J2 en el Congreso del Estado de Jalisco hicimos lo impensable. Hicimos que las personas conocieran a su diputado, impulsamos una iniciativa a nivel nacional llamada Sin voto no hay dinero que logró, por lo menos en Jalisco, reducir el financiamiento a los partidos políticos y también fuimos la diputación mejor evaluada. Y frente a eso, pues nos dimos cuenta que teníamos que continuar, ¿no? Que valía la pena estar en esos espacios de toma de decisión desde una política que no le debiera nada a los de siempre y que tuviéramos la libertad para hacer. Así que empezaron las reflexiones sobre qué es lo que seguía y fue cuando yo levanté la mano para ser candidata también al Congreso local sin partidos políticos. Por muchas razones. Pero una de ellas tenía que ver con que estoy convencida desde hace muchos años que el cambio político en este país va a venir de muchos procesos y por muchas redes y por muchas acciones, pero una de ellas tiene que ser que más mujeres estén en los espacios de toma de decisión y no solo en la fotografía. Esta es una foto me invitaron a una preparatoria, no se alcanza a ver muy bien, pero me parece una foto poderosa no porque esté yo ahí, sino porque no sé si alcanzaron a ver, pero es básicamente una fotografía del gabinete presidencial de este sexenio, donde evidentemente son hombres que lucen de cierta manera, que son blancos, ¿no? que parece que solo se representan a ellos mismos, y pues al frente estaba un grupo de chicas de la preparatoria que me invitaron a hablar sobre mi experiencia haciendo política. Creo que la condición de posibilidad para que este país tenga una transformación política va a tener que ser cuando más mujeres estén en las portadas de los periódicos dando declaraciones, estén discutiendo el presupuesto y sean también las que, ¿por qué no?, estén al cargo de la seguridad y de la paz en nuestro país. Así que con este, digamos, impulso feminista que me ha acompañado por mujeres que quiero y por mujeres que he conocido en el camino, pues me lancé en la aventura de ya no estar tras bambalinas. Y me tocó ser parte de una de las voceras que estuvo al frente de la red de candidaturas Vamos a Reemplazarles en varios estados del país y yo contendí para una diputación local en el Distrito 10. Spoiler alert, perdimos la elección, pero después de 9 meses de estar en las calles, de visitar los tianguis, de tocar casa por casa y de obtener casi 1 millón de votos en todo el estado, esto es lo que yo he aprendido en el camino. De entrada, creo que la crisis de representación en este país no se resuelve solo con una figura presidencial. Creo que las personas que nos quieren representar en los ayuntamientos y en los congresos locales tienen el imperativo de no soltar el territorio, por algo fundamental, que tiene que ver con que es necesario que conozcan sus calles, es necesario que conozcan sus territorios.
yo lo contaba con los vecinos y vecinas del distrito con el que me tocó conversar prácticamente durante los 3 meses que estuve haciendo campaña, y yo lo que les decía es que pues nosotros quienes hacemos política pues no somos ingenuos. Evidentemente hay una crisis de desigualdad muy potente en este país, evidentemente hay una crisis de violencia en este país. Yo lo viví en carne propia, salí de Chihuahua cuando tenía 18 años y ser mujer y ser joven era prácticamente una actividad de alto riesgo, y todo eso lo sabemos, de verdad, lo tenemos muy claro. Pero cuando lo escuchas de los vecinos, cuando los escuchas de los estudiantes, cuando lo escuchas de los abuelos y las abuelas que no les alcanza para pagar la pensión, la empatía crece. Porque algo yo tengo muy claro, y a pesar de que estuve en una diputación local, no era yo la persona que estaba al frente, pero entendí a través de Pedro que hacer política institucional es muy complejo, las inercias son muy potentes, las instituciones y sus malas prácticas llevan más de 60 años lubricándose a sí mismas. ¿Y qué hacer? Entre otras cosas, tener tus convicciones muy fuertes. Y esas convicciones florecen cuando construyes un pacto de corresponsabilidad con las personas con las que hiciste campaña. Y después de 9 meses, nosotros estuvimos haciendo pedagogía política, ¿no? Algo que yo también aprendí es que las campañas electorales deberían ser menos espacios de autopromoción personal y más, un poco más, espacios de hacer pedagogía política. Durante todas las reuniones vecinales que yo tuve con los vecinos y con las vecinas de Zapopan, yo pasaba, quizás ahí también fue un error, yo pasaba menos tiempo hablando de lo maravillosa que era yo para representarles y más tiempo hablándoles de por qué el sistema de justicia no funciona en el nivel local, por qué las reglas de los ayuntamientos funcionan para privilegiar los intereses de pocos sobre la construcción de ciudades que deberían ser más amigables. Les explicaba con lujo de detalle por qué el sistema de cuotas de partidos y las designaciones entorpecen los procesos de justicia en nuestro país. Y frente a eso, evidentemente construyes un proceso de largo plazo, porque ya no solo tiene que ver con lo maravilloso que es cierto candidato o candidata para ocupar un puesto, pero también construyes ciudadanía, ¿no? Y creo que eso es uno de los legados más importantes. Esta es una fotografía, pues me parece muy simbólica, porque no perdíamos tiempo al hacer campaña, y aquí es un claro ejemplo de eso. Y también es importante entender que estos procesos de pedagogía ayudan a construir una relación cívica entre representantes y representados, una relación que lleva décadas completamente fracturadas. ¿Y por qué apostarle a esta relación? Porque necesitamos recuperar la confianza en las instituciones, porque en un país tan desigual como el nuestro, no va a haber suficiente albergue de la sociedad civil que dé cabida a todas las mujeres que son violentadas en sus casas, porque no va a haber albergue suficiente que dé cabida a tantos niños y niñas que son hoy abandonados en sus casas. Necesitamos que en un país desigual como el nuestro, las instituciones funcionen, y para eso tenemos que construir pactos de corresponsabilidad con las personas que nos están votando. Esta es una fotografía de, a mí, uno de los eventos preferidos que tuvimos en campaña, y era una especie de, pues, un festival, ¿no?, a mitad de campaña, y teníamos círculos donde vecinos nos entrevistaban, ¿no?, como una especie de entrevista de trabajo, y todos los candidatos y personas a su alrededor estaban, digamos, cambiándose de asiento, tratando de, pues, cuestionarnos al respecto de cuáles eran nuestros planes si es que llegábamos al Congreso local. Definitivamente algo que también aprendí y que creo que para mí es de los mayores aprendizajes después de 9 meses, de los 9 meses más intensos de toda mi vida, es que reafirmé la convicción que yo tengo de seguir haciendo política, pero una política colectiva. Y creo que estos 9 meses me enseñaron que es muy importante tener claro por qué haces las cosas, ¿no? Y yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo hago política porque no me siento representada en el Congreso local, yo hago política porque he visto de cerca cómo utilizan el presupuesto sin indicadores y para que se vaya a los espacios menos prioritarios. Y recuerdo que en las reflexiones, cuando levanté la mano para ser candidata, pues evidentemente fue un proceso complejo, ¿no? Imagínense, siendo una mujer, en ese entonces tenía 26 años, sin partido político, digamos, había estado tras bambalinas de un proceso político, evidentemente pues tenía cierta desconfianza. Y recuerdo que una amiga me obligó a hacerme la pregunta: Susana, ¿para qué quieres hacer política? Porque les digo, el por qué lo tengo muy claro, ¿no? Hay muchas cosas que no me gustan y es lo que me mueve a hacer política. Pero digamos que cuando estás en procesos complejos que tienen que ver con hacer política, hacer participación ciudadana, organizarte con tus vecinos para transformar la realidad, tienes que tener muy claro para qué
quieres hacer política. Yo ese para qué, digamos que lo sigo construyendo en cada asamblea de mi organización, en cada entrevista, en cada debate, en cada reunión vecinal. Y hoy más o menos lo tengo claro, ¿no? Y parece obvio, pero creo que es importante preguntárselo. Yo hago política para que mi país sea poco más justo y más equitativo de lo que soy, ¿no? Y creo que ese para qué me ayudó a entender que a pesar de la derrota, sé que nuestro proyecto tiene futuro. Porque mi para qué nunca fue que Susana llegara a un curul. Mi para qué nunca fue que Susana estuviera en la nómina del Congreso del Estado de Jalisco. Mi para qué es muchísimo más amplio. Y sí, llegar a un curul era un medio para llegar a ese para qué. Pero al final creo que en política y de entrada cualquier movimiento social, pues los procesos nunca van en ascendencia, ¿no? Tienen que tener ciertos picos de inflexión que al final creo que nos hacen crecer. Tengo claro el por qué, el para qué, y el cómo quiero hacer política, pues también, ¿no? Quedó completamente reafirmado. En la universidad yo utilizaba ese cómo a través del periodismo, pero hoy estoy convencida que yo quiero hacer política con las personas que hice política durante estos 9 meses. Personas que quiero, que admiro, que me levantaron el ánimo y que quiero compartir todos mis talentos, todas mis experiencias y todas mis energías para transformar junto con ellos, no sola, intentar transformar este país. Finalmente, ¿qué creo que debe seguir para los movimientos sociales o movimientos políticos incipientes? Porque yo tengo muy claro que esas 15 personas que empezamos hace 4 años, también quizás aquí hay en Matamoros 15 personas que están dispuestas a organizarse con la gente que quieren para poder transformar su realidad. Y creo que frente a la polarización que se vive en nuestro país, la mejor herramienta contra el fascismo es el diálogo, es la generosidad, es la empatía. Algo de las cosas más potentes que yo aprendí en campaña es que el sentido común, que a ti te parece un sentido común, y las ideas que tú crees que son la correcta, quizás al otro no le parecen las correctas, ¿no? Pero al final la política es eso, una herramienta que nos permite empujar las ideas, pues que permitan tener un consenso entre todas las personas. También creo que va a ser muy necesario que personas jóvenes y mujeres sobre todo no dejen de aplicar para estar en los espacios de toma de decisión. Eso es fundamental y que no suelten el territorio. Y finalmente, creo que la política radical que creo que necesita este país para oxigenar su vida pública tiene que ver con una política que esté cercana a principios de democracia, de austeridad, de rendición de cuentas. Y creo que esa es la política que este país necesita, la política que nos puede acercar a tener un futuro mejor. Muchísimas gracias. Y finalmente les enseño una fotografía. Si se fijan, empecé con una fotografía de un abrazo y terminé con una fotografía de un abrazo. Algo que creo que tocó mucho nuestra campaña es la política de los abrazos, la política de la alegría, y creo que mientras sigan existiendo este tipo de gestos, hay futuro para nuestro país. Muchísimas gracias.